Los rusos tienen un satélite espía que anda haciendo fotos de Dios sabe qué. Llévenos ahí, Harrison. No podemos justificar un programa espacial que no envía nada al espacio. Si hay que llegar en este trasto, démonos por despedidas. ¿Puedes hacer los 30 kilómetros a pie? ¿O ir en la parte de atrás del autobús? Llevaremos a un humano al espacio. Si volviera muy pronto, ardería durante la entrada. Necesitamos ecuaciones que aún no existen. Hay que encontrar un matemático antes de que los rusos planten su bandera en la puñetera luna. ¿Llevan identificación? NASA, señor. No sabía que contrataran Pues a... sí, hay mujeres en el programa espacial. Los de pruebas necesitan un ordenador. Catherine sería perfecta. No hay nadie como ella con los números. Aquí solo han trabajado blancos. No me haga quedar mal. Han vaciado las papeleras. Lo siento, se equivoca, John. Debería ser ingeniera. Soy una mujer negra. No voy a intentar lo imposible. Estoy debajo de una nave espacial. Estamos viviendo lo imposible. El sistema de proceso de datos de IBM. Hay que aprender a programarlo. Chica lista. Ese es John Glenn. ¿Cuál es su trabajo aquí? Calcular su trayectoria. Los números son muy importantes. La NASA no acepta mujeres para el puesto de ingeniero. Cada vez que podemos subir un peldaño, quiero asistir a la reunión de hoy. No se contempla la presencia de mujeres. Nos ponen obstáculos. 50 millones de personas están viendo el lanzamiento. El Friendship 7 está sufriendo algún tipo de avería. Hay una gran bola de fuego. Empieza a hacer calor. Hay que resolverlo como sea. Friendship 7, ¿me recibe? Cambio. Dos opciones. O sigues mis reglas, capichi. Gracias. ¿Puedo dar otro tono? No, está bien. Gracias. Estás despedido. Es Navidad. Sí, veo la decoración. Suerte para el año nuevo. Te he oído tocar y quería... Es curioso que hayamos coincidido tantas veces. Quizás signifique algo. Lo dudo. Sí, no lo creo. Podrías escribir tus propios papeles, algo que sea tan interesante como tú. ¿Tú qué vas a hacer? Abrir mi club.